Odio rapaces que vaya a comenzar algo que mola, no cambie eso y ya. Tu radio social. Buenos días, cocteleros y cocteleras. Aquí estamos de nuevo dándole la bienvenida al tan querido verano. Espero que hayáis disfrutado de la noche más mágica del año. Y vamos al tema, porque el pasado 20 de junio celebramos nuestra ya tradicional intervención artística urbana. Este año bajo el nombre Imaginando a Rúa. En la Puesta del Sol de Vigo reunimos alrededor de 40 ciudades ideales, construidas por diferentes colectivos de Vigo y alrededores. Este año nuestra intervención nació con dos objetivos. Por una parte, concienciar a la población sobre la importancia de que las ciudades sean respetuosas con los ecosistemas y accesibles, y reflexionar sobre cómo las acciones humanas pueden afectar al libre desarrollo de la vida natural. Y por otro lado, mentalizar sobre la necesidad de que los espacios sean accesibles e inclusivos, involucrando a las personas en el diseño de los espacios que habitan, para aumentar la sensación de pertenencia y ampliar los usos que toda la población hace de los mismos a través de la adaptación del espacio público. Pues hasta la Puesta del Sol nos fuimos para averiguar qué opina la gente sobre la ciudad y cómo mejorarla. Pero antes tuvimos la oportunidad de charlar con Carmela Silva, teniente de alcalde del Concello de Vigo, y Yolanda Aguiar, concelleira de Política Social. Con ellas hablamos sobre las políticas que actualmente está llevando a cabo el Concello de Vigo, en términos de accesibilidad, y qué retos tienen todavía por cumplir. ¿Qué medidas está llevando a cabo actualmente el Concello de Vigo para mejorar la accesibilidad en las calles, transportes, edificios y edificios públicos? Bueno, el Concello de Vigo lleva 17 años, 18, desde que estamos gobernando, haciendo una ciudad más amable, pensada para las personas, para todas las personas, porque la accesibilidad, la recuperación del espacio público es un derecho y por lo tanto es una de las líneas estratégicas de nuestro gobierno. Hoy la ciudad es otra ciudad distinta, amable, donde cada vez hay más espacios libres de vehículos, donde además se acuerda con todos los colectivos las medidas para que cada obra sea accesible, muy particularmente con las personas que tienen más necesidades, personas con discapacidad que necesitan una ciudad por donde puedan circular libremente. ¿Consideras que Vigo es hoy una ciudad accesible para todas las personas, independientemente de su discapacidad? Sí, bueno, en eso estamos trabajando, como muy bien apuntaba la teniente de alcalde, desde hace ya muchos años, en proyectos tan profundos y tan interesantes como Vigo Vertical, ¿no? Vigo Vertical ha transformado esta ciudad, que era una ciudad con muchas cuestas, con dificultad orográfica, y la verdad es que tanto las rampas mecánicas como los ascensores han hecho de esta ciudad una ciudad muchísimo más accesible. Pero hay que señalar también que ha hecho de esta ciudad una ciudad muchísimo más inclusiva, ¿no? También con el programa de Medianeras, una ciudad llena de color, una ciudad amable, una ciudad que invita a ser paseada y a ocupar el espacio público en igualdad de oportunidades para todos. En términos generales, ¿qué retos dirías que siguen pendientes para mejorar la accesibilidad?
Bueno, nosotros, insisto, seguimos trabajando desde hace mucho tiempo, hemos mejorado mucho, pero sí que siempre quedan cosas por hacer, es obvio, ¿no? Yo creo que uno de los principales retos es alcanzar la inclusión total de aquellos colectivos que tienen necesidades específicas, ¿no? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando además en que se dé una inclusión verdadera, es decir, que podáis disfrutar de vuestros derechos en igualdad de oportunidades con aquellas personas que disfrutan diariamente de la ciudad. Tenemos muchos proyectos en marcha, sabéis que hemos puesto hace poco en marcha el programa Vigo Inclusivo, que bueno, hace una intervención muy específica con colectivos que tienen necesidades específicas y prestamos ese apoyo adicional que necesitáis pues en los campamentos de verano, en los campamentos de invierno, para que podáis disfrutar de la Navidad, etc. Queda mucho por hacer, pero estamos trabajando mucho. Aprovechamos la ocasión y me aventuré a preguntarles sobre temas que personalmente me afectan y sobre los que creo que tienen mucho que decir. Y yo te voy a hacer otra pregunta, ¿vale? Con respecto al ocio. En los cines, por ejemplo, sé que hay muy pocos que normalmente solo podemos acceder a la primera fila. ¿Tenéis previsto, si se abre algún cine, hablar con alguna asociación para testearlo? Porque sí que es cierto que una vez hecha la obra, después es más difícil hacer las reparaciones que hacen falta. ¿Tenéis previsto hablar con alguna asociación si se abre algún cine nuevo o algún centro comercial nuevo para que lo teste y ver antes de dar las licencias para ver si eso está correctamente y luego que no nos sea tan difícil ni acceder ni que vosotros tengáis tantas protestas, porque yo supongo que a vosotros también os frustra el hecho de que la gente esté, oye, mira que esto no está bien, oye, mira que... Bueno, la ley ahora obliga a que todos los servicios públicos y privados tengan espacios para que las personas con discapacidad puedan acceder al ocio y por lo tanto lo tienen que cumplir obligatoriamente. De hecho, nosotros en el Auditorio Mar de Vigo, que fue construido antes de que estuviera aprobada esta norma, ahora mismo estamos trabajando ya para que se garantice esa accesibilidad y sobre todo los espacios donde podáis estar. Todos los demás centros de ocio, repito, públicos y privados, tienen que cumplir con esa ley. Desde luego, los nuevos que se vayan a construir no tendrán licencia si no cumplen con la ley. Por lo tanto, estamos muy encima, estamos haciendo lo que la ley obliga y lo que además es un derecho. Yo creo que se ha avanzado mucho en las normas para que esto sea así. Por lo tanto, si no tengáis ninguna duda de que lo vamos a hacer. En todo caso, si detectáis también alguna situación en que eso no se produce, hacerlo llegar porque nosotras y nosotros haremos que se cumpla la ley. Hablábamos antes, ¿vale?, del transporte. Yo quería preguntaros, porque antes teníamos el PMR de Vitrasa, si tenéis pensado que haya algún servicio como este, aunque no sea con Vitrasa, con alguna otra empresa, para que pueda cubrir esta necesidad que tanta falta nos hace. Bueno, como sabéis, estamos ahora con el pliego de condiciones para la nueva concesión del transporte público y desde luego que se va a tener muy en cuenta las necesidades que reclamáis, porque está claro que las personas con más dificultades de movilidad también necesitan un transporte público pensado en clave para que todas las personas puedan tener acceso a él. Así que en esa nueva concesión se tendrán en cuenta vuestras reclamaciones. Tanto Yolanda como yo, además, estaremos encima para que sea así. Que sepáis que en esta intervención artística han colaborado más de 500 personas que durante meses han estado trabajando en lo que consideren su ciudad ideal. El resultado, os aseguro, que ha sido increíble. Veamos qué opina la gente, que hasta la puesta del sol se ha acercado.
¿Qué te está pareciendo esta intervención artística? Es preciosa, me encanta toda la creatividad y el trabajo que tienen artesanales bellísimos, muy bonito. Sí, yo estoy muy contenta porque me parece que nosotros tenemos que darnos cuenta de la gran capacidad que tenéis y realmente estoy emocionada, estoy muy feliz. Pues me está pareciendo muy interesante y algo que se debería de hacer en más lugares. Pues muy interesante, básicamente porque la relaciono un poco con un proyecto que hice yo en mi instituto estudiando, que fue hacer los minimundos, que es algo muy similar a este proyecto. Me parece que da una visión y una diversidad que la necesitamos todos en todos los sitios del mundo. Pois é unha iniciativa moi positiva para a xente que da cidade, que visualiza diferentes actividades que se fan en diferentes grupos e asociacións de Vigo. ¿Qué tipo de ciudad te gustaría conseguir entre todos? Una ciudad que sea cómoda y esté habilitada como lo plantean en la exposición para todos, que tengan columpios, todo adaptado para que sea más fácil convivir entre todos. Sí, que haya igualdad para todos, o sea, lo que reflejan cada una de las exposiciones lo transmite, pues, que sean todo igual para todos, que tengamos disposición para todos, ¿vale? Una ciudad adaptada para todo el mundo, donde se pueda caminar sin problemas, sillas de ruedas, que sea todo muy cómodo y en la que no tengamos que depender tanto de si podemos ir a un lugar por cómo sea la accesibilidad o no. Pues una ciudad con todo tipo de accesibilidades para todo el mundo, para todo tipo de personas, para todo tipo de diversidades funcionales que pueda existir, que puedan haber, y sobre todo respetuosa tanto con el medio ambiente como con la naturaleza, sobre todo como las personas también. ¿Y tú crees que esta intervención podrá ayudar a eso que estás diciendo? Pues mira, mucha gente que se acercará por aquí seguramente no sabrá qué es, se acercará, se irá así un poco, no entenderá muy bien de qué va el tema, pero si empiezan a leer y empiezan a ver que realmente son mini ciudades o proyectos de ciudades que son compatibles y que son perfectamente edificables, entenderán el por qué se reivindican esas necesidades en este espacio, de este tipo de manera artística, evidentemente, pero entenderán por qué se necesita lo que se representa. Pois moito máis visibilización nas asociacións que participan neste proxecto por parte do Concello e da Xunta. A juzgar por lo que vemos día a día, ¿cómo podríamos transformar la ciudad en un espacio más inclusivo? Bueno, tendría que haber más rampas, más facilidades, que sea todo, los ascensores, todas las cosas adaptadas para las personas que lo necesitan. Sí, bueno, eso, tanto el Concello, o sea, el Estado en general, tiene que aportar las condiciones para que pueda haber tanto las comunicaciones como el traslado de las personas, tanto discapacitadas como no, o sea, igual lo que dije antes, igualdad para todos. Pues tiene que partir un poco de la base de lo que necesita la gente, lo que necesitamos las personas, y sobre esas necesidades construir una ciudad que sea accesible para todo el mundo. Es imposible cambiar una ciudad sin saber las necesidades que realmente existen. Entonces es una pregunta muy complicada, muy extensa sobre todo, pero teniendo muy en cuenta y siendo súper importante las necesidades que necesitamos las personas para poder hacer una vida totalmente normal y accesible. Eu penso que hai que achacar este tipo de políticas e experiencias a Concellería e a Xunta e o propio Concello de Vigo, que sempre deixa os mesmos sempre de lado. Cambiar el oxígeno, o sea, el dióxido de carbono. Mejorar el aire. Lo primero de todo sería que entre todos lo consiguiéramos y pues sería adaptando muchos lugares que sí que se pueden adaptar, pero que por lo que sea no quieren adaptarlos,
y nada, pensando un poco en todo el mundo y en las dificultades que pueden tener y adaptarlo de la forma mejor posible. ¿Crees que con esta intervención artística la gente en general y los del gobierno en particular se darán cuenta de las necesidades que tenemos? Esperemos que sí, porque es algo que hace mucha falta y que al final, quieras o no, en cierta forma perjudica a los habitantes, y esperemos que el gobierno se dé cuenta de la situación. Si te dieran la opción de pedirles algo, ¿qué pedirías para que la ciudad fuera más inclusiva? Que la accesibilidad es algo muy importante y que lo tengan más en cuenta, y que también empiecen a invertir un poco en poner accesible los lugares para todo el mundo. Para terminar, queremos darle las gracias desde Radio Panda a todos los colectivos y personas que un año más han participado en nuestra intervención artística, consiguiendo que haya sido un éxito. Y que sepáis que ya estamos trabajando en la siguiente. Estar atentos a vuestros correos. Disfrutad del verano y sed felices. ¡Chao! Y no me voy, adiós, me fui y no me